Bueno, aleluya. Ven, Señor, aleluya. Recibe gloria, recibe toda gloria, recibe toda honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda gloria, recibe toda honra, precioso Hijo de Dios. Poderoso Dios, adoramos, Señor, poderoso Dios. Aleluya. Recibe toda gloria, recibe toda honra, precioso Hijo de Dios. La gloria, la gloria, la gloria, recibe toda honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda gloria, recibe toda honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda gloria, recibe toda honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda gloria, recibe toda precioso Hijo de Dios. Recibe toda recibe toda precioso Hijo de Dios. Aleluya, santo por siempre, por siempre, siempre. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Qué bueno es alabar a Dios. Tome su asiento. Qué maravilloso momento en la presencia de Dios. Yo no sé si usted está siguiendo el culto. Yo no sé si usted está sintiendo lo que nosotros estamos sintiendo aquí, pero realmente hay una maravillosa presencia de su Espíritu Santo aquí. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere bendecir su vida. Quiere realmente hacer un cambio, una transformación, algo nuevo, diferente quiere hacer en su vida. Así que hónrele a Dios con todo su ser, con toda su vida. Aleluya. ¿Qué le parece si pasamos a la palabra de Dios? Amén. Bueno, ahora subir. No, yo no voy a predicar hoy. Hoy se salvan de mí. Qué bueno. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Hoy va a traer la palabra de Dios nuestra pastora, la pastora Graciela. Aleluya. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Así que vamos a dejarle lugar a la pastora y vamos a estar atentos a lo que Dios quiere decir. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta hora por tu preciosa presencia, por todo lo que hoy tú ya nos has dado, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tú tomes el control de todo lo que voy a hablar, que tu Espíritu Santo, hoy que es Pentecostés, comience a moverse en este lugar, que tú puedas tocar los corazones y que todo lo que hablemos provenga de ti, que no sea palabra mía, sino que sea palabra tuya, Señor. Te doy gracias y te bendigo una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. El sermón de hoy está basado en el libro de Daniel. Daniel 3, 15 al 30. Hoy quiero compartir con ustedes un texto que es muy conocido por todos, donde 3 amigos creyentes tuvieron que vivir una situación complicada.
fueron perseguidos y hasta sacrificaron su vida, poniéndola en peligro, pero se arriesgaron para proclamar que su Dios tiene poder y permanece para siempre, además de glorificar y exaltar el nombre de Jehová. La prédica se titula "Sé fiel a Dios en medio de las pruebas y Él te dará la victoria". Pero antes de continuar con el relato anterior, quiero contarles. Daniel, ¿cuánto? Daniel 3, del 15 al 30. Antes de continuar con el relato anterior, quiero contarles que a veces en la vida necesitamos hacer cosas que nos cuestan. Y eso demanda grandes sacrificios, como por ejemplo, adelgazar, para tener una vida más sana. Negarme a comer cosas que me gustan, como por ejemplo las tortas de la hermana Ligia. Caminar 1 hora todos los días, cuando no tengo tiempo para eso. Invertir dinero para ir al médico o al gimnasio y sobre todo ser obediente a las indicaciones que el doctor nos da. Ahora les pregunto, ¿alguna vez les ha tocado dejar algo que les gustaba para hacer lo que Dios pedía o para agradarle a Él? Cuando en tu trabajo comienzan a perseguirte, tu jefe, tus compañeros se enteran que eres cristiano o cristiana, ¿has pensado dejar a Dios para que no te despidan? ¿Alguna vez has sentido vergüenza cuando te identificaron como creyente en Jesús? Y de repente niegas que no lo eres, como Pedro lo hizo. Y entonces decides convertirte al judaísmo para obtener beneficios de esto y que te entreguen la Teudat Seud para ser ciudadano israelí, porque crees que ya nadie te podrá echar del país. Te hago otra pregunta. ¿Darías tu vida por Dios si es necesario? ¿Tienes la convicción de que el Señor te defenderá y protegerá aún en las peores circunstancias de tu vida? ¿Ante un peligro, por ejemplo? ¿Crees que Jesucristo puede librarte de tus enemigos y salir victorioso y con tu frente en alto por ser su hijo? ¿Confías en Él? ¿Hasta dónde llegaría tu sacrificio? No escuché ningún amén. ¡Aleluya! ¿Están aquí? Nuestro gran problema, queridos hermanos, es que recurrimos a Dios cuando nos encontramos en situaciones límites. Y cuando todo pasa, nos olvidamos de Él. Amén. Después que nos sanó, nos salvó de la muerte, nos regaló lo más precioso que una persona pueda recibir, la salvación y la vida eterna. No estamos dispuestos a sacrificar nada, ni siquiera nuestro tiempo, para servirle a Él, menos nuestra vida. Por esto, amados hermanos, quiero alentarles que no solo busquemos al Señor cuando las cosas van mal, en momentos de desesperación, sino que cuando todo pase, podamos comprometernos con Dios y entregarle el primer lugar en nuestra vida. No el segundo, no el último, sino que sea el centro de nuestra vida y que nadie te convenza de que puedes adorar a otro que no sea Él. Todo el honor y la honra debe ser solo para Dios. Pero también hay otra situación. Estando en Dios las cosas no parecen ir bien y todo indica que si dejamos a Dios, las cosas mejorarán. ¿Qué harías tú en este caso? ¿Seguirías con Dios? Ahora bien, los invito a que me acompañen con la lectura que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3,
versículo 15 al 30. Yo leeré los 5 versículos primero y alguien que esté dispuesto leerá el resto. Amén. Daniel 3:15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atajen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Por favor, el 21. Entonces, estos varones fueron atados por sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente, y como la orden del rey, Sigan, por favor. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado hasta Mesac y Abednego. Y estos varones Sadrac, Mesac y Abednego cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente. Entonces el rey se levantó apresuradamente y dijo a los no echaron a sus varones atados desde el pueblo, ellos se pudieron a rey. Es verdad, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones fuertes que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto de 4 elefantes al hijo de los dioses. Entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego, así es, y Abednego quiero que el Altísimo salí y venir. Entonces, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego, y montaron las y los gobernadores y los capitanes y los consejeros traen para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder al gusto de su cuerpo, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, no estaban intactas, ni siquiera el olor fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, acá está y Abednego, que Dios lo hace y dio a sus siervos poder de leer, no cumplieron el texto del rey, y llevaron sus cuerpos al servir y adorar a otro Dios para su Dios. Adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que hiciere la seña contra Dios y Abednego sean descuartizados. Sus cabezas convertidas en Muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda liberar a su mente. Entonces el rey engrandecido y Abednego en la provincia de Judá. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, en esta historia existe un rey muy especial llamado Nabucodonosor.
reinaba en Babilonia, y llegando a Jerusalén toma la ciudad, trayendo cautivos a los mejores hombres de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, con gran sabiduría en las ciencias y preparados para estar en el palacio del rey, donde les enseñarían la lengua de los caldeos. Entre ellos estaban Daniel y sus 3 amigos. Ellos decidieron no contaminarse con todo lo que allí había. Decidieron apartarse para Dios. Daniel fue puesto en la corte del rey como gobernador, y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, le acompañaron en los negocios de la provincia. Ahora vamos a hablar de una experiencia vivida por estos 3 amigos, a quienes el rey comenzó cambiándoles el nombre. Ellos eran judíos y cautivos. Recibieron otros nombres, como Sadrac, Mesac y Abednego. El enemigo lo primero que hace es cambiarte el nombre. Recuerdo a un joven cristiano, muy talentoso en el Señor, para servirle, pero en un momento su vida comenzó a cambiar. Dejó de asistir a los cultos. Pasado el tiempo, me enteré que había tomado una decisión equivocada. Este joven había sido presionado grandemente por las cuestiones de los papeles, ya que no tenía ciudadanía. Seguramente muchos comenzaron a aconsejarle de que se diera y se convirtiera al judaísmo. Seguramente ese muchacho por las noches pensaba, es tan solo un trámite. Dios me va a entender. Pasado el tiempo, él recibió sus papeles. Él había negado a Cristo. Al preguntársele qué había pasado, él dijo que ahora sí había encontrado la verdad y que se sentía bien porque tenía un nombre nuevo y una identidad nueva. ¿Cuál fue el costo? Negar al Salvador. Porque la Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Dios, hermano querido, no es una religión, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de él. El enemigo lo convenció y le cambió el nombre. Pero a estos muchachos judíos de la Biblia, aunque cautivos, el enemigo no pudo convencerlos, porque eran fieles a su Dios y le rendieron adoración. Fueron forzados a cambiar su nombre. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez, y los caldeos le pusieron un nombre nuevo, Belsasar. Ananías significa el Señor da gracia. Fue cambiado por Sadrac, que significa iluminado de Aku, Dios de los caldeos. Aku. Misael significa quien como Dios. Fue cambiado por Mesac, que significa quien como Aku. Y Azarías, que significa Dios es mi ayuda, le pusieron Abednego, que significa esclavo de Nebo, otro de sus dioses. En el pasado el nombre tenía mucha importancia. Normalmente representaba lo que esa persona era o lo que ese niño sería en el futuro. En la actualidad no le damos esa trascendencia a los nombres, pero ¿cuál era la intención de cambiarle el nombre a estos jóvenes? Indudablemente era borrar sus raíces y que se olviden de Dios,
porque sus nombres contenían el nombre de Dios. Y estas ideas siempre están en la mente del enemigo para perseguirnos. Nosotros tenemos una identidad en Cristo y el enemigo quiere borrarla. Esta historia nos muestra que aún en las peores situaciones se puede ser fiel a Dios. En Babilonia, la cultura religiosa era adorar a muchos dioses, a diferencia del judío que adoraba solo un Dios, Jehová. La Biblia dice que Jehová es un Dios celoso. Éxodo 25. Tener otros dioses y también a Jehová es como el adulterio. Tal vez con quien se adultera esté de acuerdo, pero el cónyuge legal nunca lo estará. El rey Nabucodonosor mandó construir una estatua, que algunos dicen que era su misma imagen, otros piensan que era un dios al cual él veneraba. Podía haber sido Belsasar, en agradecimiento a Daniel, porque ese nombre es el mismo que él había mandado poner. Esta imagen tenía 30 metros de alto y 3 metros de ancho. Era de oro, desde la cabeza hasta los pies. Y el rey no temía ni respetaba al Dios de Daniel, aun viendo el milagro que había hecho con él, cuando le fue revelado su sueño a través de Daniel. Ordenó a todas las naciones y lenguas, a las más altas autoridades del gobierno, que formaban parte de su equipo, a adorar la estatua, con instrumentos musicales que no es casualidad. Eran los mismos que encontramos en el Salmo 150. Fíjense en qué dice. Salmo 151. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle la magnificencia de su firmamento. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¡Aleluya! El rey ordenaba adorar a su ídolo con los mismos instrumentos que se adora a Dios. Porque el diablo quiere ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Él es un imitador de Dios. Y como los amigos de Daniel no lo hicieron, fueron perseguidos y acusados por los varones caldeos. Tal vez por envidia a los cargos que ocupaban. Entonces este se presentó ante ellos y les dijo, Daniel 3:15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y allí les amenaza, diciéndole que si no lo hacen, van a morir. Y no existe Dios que sea más poderoso que Él y que los pueda librar de esa situación. Se van a arrepentir de no obedecerme, pues no tendré misericordia con ustedes y los quemaré vivos. El horno de fuego era un horno industrial con alto grado de calor, que tal vez se usaba para hornear ladrillos o fundir metales, para lo cual la temperatura debía ser muy alta, tanto que devoraron a los soldados que se acercaron por meterlos dentro. El enemigo es implacable y cumple sus amenazas, pero nuestro Dios es poderoso y ha vencido al enemigo en la cruz entregando su vida y
y su sangre preciosa para redimirnos del pecado y la maldad. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero como estos varones de Dios confiaban fielmente en su Señor, le dijeron que era obvio hablar siquiera del tema, porque ellos no doblarían sus rodillas delante de ningún ídolo. Ellos servirían a Jehová, aunque no los defendieran, igual le seguirían adorando. Debemos ser fieles a Dios, ya sea que intervenga o no a nuestro favor. Nuestra recompensa eterna vale cualquier sufrimiento. Quizás te cueste comprenderlo, pero la fidelidad de Dios es una decisión. Yo me comprometo a seguir a Cristo, aunque sufra persecución, en medio de las luchas y pruebas, si me sana o no, porque Él es mi Dios y lo amo. Amén. Lo sigo porque le entregué mi corazón y mi vida, no solo porque me ha salvado, sino por lo que Él es. Amén. Y significa para mí. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Los cristianos debemos decidirnos por Dios, porque Él se decidió por nosotros, entregando a su único Hijo, para que los que creemos en Él tengamos vida eterna y abundante. Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Nabucodonosor se enfureció y mandó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Por qué 7 veces? Porque 7 en las Escrituras es un número que representa plenitud. En 7 días Dios lo creó todo y descansó. Dios completa la obra maravillosa de la creación. Dios destruyó 7 naciones en Canaán para entregarle la tierra a los hijos de Israel. Hechos 13:19. En Lucas 10:17, Jesús envió a los 70 y le dio autoridad para sanar y echar fuera demonios. Apocalipsis 5:6. El apóstol Juan vio un cordero como inmolado, con 7 cuernos que representan el poder para reinar. Mateo 28:18. Y Jesús dijo: todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. No adore lo que está muerto, no adore a los ídolos, adore a Cristo. Solo Él salva. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya, amén. Pero Dios no falla. Los enemigos
murieron. Y Sadrac, Mesach y Abednego no solo se salvaron, sino que con su testimonio predicaron del poder del Dios de Israel. Daniel 3:24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ni un cabello de ellos fue tocado por el fuego. Y hasta el mismo rey se asombró porque allí vio una 4ª persona. ¿Quién dijo que era un ángel? ¿Y quién crees que estaba allí? El mismo Jesucristo, quien nos estaba cuidando. ¡Aleluya! Cuando estés en medio de tribulaciones, cuando por causa de tu vida en Jesús te amenacen con echarte a un horno de fuego, no temas ni desmayes. Jesús nunca te va a dejar, Él nunca te abandonará. Él estará contigo aún en tus peores momentos de desesperación. El diablo nos quiere hacer pensar que en esos momentos Dios está lejos de nosotros, pero no es cierto. Aún en esas difíciles situaciones, Dios sigue al lado nuestro. Dios está con nosotros. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid, venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué pasamos situaciones difíciles? ¿Por qué Dios permite que el cristiano pase por el valle de lágrimas? No tenemos todas las respuestas, pero este pasaje nos muestra que después de la prueba, las personas que rodean a los creyentes ven el verdadero testimonio de su fe en Dios, de cómo Dios permanece al lado nuestro, de cómo en lugar de preocuparnos o entristecernos le adoramos. Dios nos guarda y nos da victoria, y la gente nos identifica como verdaderos cristianos, como siervos del Dios Altísimo. Es común escuchar la frase: a ustedes sí que Dios los escucha. Ustedes sí que tienen un Dios aparte. Daniel 3:29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere la blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y desde ese momento el rey decretó, según el diccionario, dice que un decreto es una resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello.
El rey que antes fue usado por el enemigo, hoy reconoce y decide bendecir al Dios de Israel y proclamar su poder y grandeza, honrándolo y obligando a que todos le rindan honor. Y los amigos de Daniel fueron enaltecidos, obteniendo la victoria sobre el enemigo. El diablo quiere la adoración que le pertenece a Dios y que se rindan humillados los hijos de Dios delante de él. Es un imitador de Dios y se vale mediante amenazas. Una vez, cuando servíamos al Señor en Nazaret, el Señor nos había dado una preciosa congregación, a la cual todos los sábados íbamos a buscar a cada hermano y a su familia, a sus casas, con un colectivo, un bus, que nos llevaba a una enorme iglesia en la ciudad de Tiberia. Se congregaban allí hermanos latinos, etíopes, rusos, alemanes, israelíes, y por supuesto, nosotros llevábamos creyentes de varios pueblos vecinos. Hasta que un día se enteró un empleado de la municipalidad de Nazaret, nos investigó y nos acusó delante del intendente. Allí comenzó a juntar firmas para que nos echaran del país. Nosotros, sin saber nada, seguíamos trabajando para la obra de Dios que crecía día tras día. Y nuestra fidelidad fue premiada por Dios, por el Señor. Después nos enteramos que este hombre que nos denunció fue echado del pueblo por el mismo intendente, porque este último necesitaba votos en tiempos de elecciones. ¿Y saben en quién pensaba para obtener el triunfo? En los cristianos, que eran muchos, y representaban la mejor ayuda para ganar. Si eres fiel a Dios en medio de las pruebas, Él será fiel contigo y te exaltará en público. En el versículo 3:16, los amigos de Daniel responden con fidelidad a su Dios. Pero lo bueno de estos hombres fue que sabían a quién pertenecían y no le rendían honor a nadie más. Y si Dios no obraba a su favor, seguirían honrándole y declarando su grandeza y poder. Hay un himno cristiano que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuántas veces hemos cantado esta canción? Pero cuando vienen luchas a nuestra vida volvemos atrás y hasta pensamos en dejar a Dios y seguir nuestro propio camino. Qué difícil es mantenernos fieles en Él, en los momentos buenos y en los malos. Cuando Dios contesta y cuando dice esperar, no es el tiempo, falta un poco. Perseverar en medio de las luchas es difícil, pero si lo haces,
Jesucristo te dará la victoria. Hermanos queridos, Dios nos quiere bendecir y poner por alto. Solo debemos ser fieles a Él a pesar de las circunstancias. No importa lo que estemos pasando, solo debemos perseverar en Dios, seguir adelante, no mirar atrás. El Señor se merece toda nuestra adoración. No te rindas, solo permanece y adórale. Sírvele con devoción, apasionate por Dios, porque Él es digno. Y si le obedeces y le honras, te defenderá y te exaltará. Imita a Jesús como Él obedeció al Padre, y todo te irá bien. Ahora, hermanos, los invito a pasar al frente. Quizá hay alguien que quiera pedir perdón a Dios por haber tenido otros ídolos en su vida y está arrepentido. O quizá puso en primer lugar al hombre antes que a Dios. O tuvo temor en medio de las pruebas y creyó que Él no le respondería. Pero le digo, hermano, hermana, Dios siempre llega a tiempo. Él nunca falla. Dios no te dejará ni te desamparará. Refúgiate en Él. Búscale en oración con toda súplica y no te rindas. Hermano, el diablo sabe que Dios tiene poder y que Él está perdido porque Jesucristo lo venció en aquella cruz. Pero quiere engañarte, te quiere convencer de que Dios te ha dejado. Dile que no le crees, que es un mentiroso y que seguirás adelante y vivirás para Él y por Él. Glorifica al Rey de Reyes, levanta en alto su nombre, predica su palabra, obedécele y Él te dará una vida gloriosa aquí en la tierra, pero más preciosa aún en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Y si quieren pasar adelante, voy a orar por Él. Y hay alguien que tenga algo en su corazón. Si Dios ha tocado con esta prédica tu corazón, si crees que le estás fallando en algo, en algún pensamiento, algo que estás haciendo, algo que hiciste, algo que está mal delante de los ojos de Dios, pasa adelante y pídele perdón. Si nos arrepentimos delante de Él, Él perdonará. Él perdona. Él se olvida de todos nuestros pecados. Gracias, Señor.